Hola, ¿qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche. Eh, Bienvenidos a este podcast relacionado con temas espirituales, de fe, de conocimiento y anexas. Hoy estamos de manteles largos porque ya nos estamos acomodando, pues, con una cierta logística un poquito más armada. eh, Tengo el gusto de estar con compañeros, amigos entrañables. Está Manuel Pasarán, eh, Hola, mucho gusto. ¿cómo estás, Manuel? Que es un compañero que también conozco de mucho tiempo y ahí en el centro laboral de repente nos podemos hablar pues de un poco de los temas que hoy vamos a estar abordando. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Todo bien? Muy bien, todo muy bien. Qué bueno, Es un gusto. qué bueno. Y algún día, y a lo mejor más adelante daremos pues, un testimonio y una narrativa del milagro viviente que es Manuel, que luego lo comentaremos, ¿no? Con calma. Y bienvenido, Manuel. Gracias, Y gracias. Es un placer. qué bueno, me da mucho gusto. Y está, pues obviamente, Fernando Romero. ¿Cómo estás, Fernando? Que ya estuvo la primera sesión de prueba. ¿Cómo estás, Fer? Hola, ¿qué tal? Bien, andamos bien, gracias a Dios. Qué bueno. Ahí Ya, andamos. ya tratando de estructurar sobre la semana lo que íbamos a estar hablando. Hoy vamos a estar hablando de alma y espíritu, que son temas muy grandes. Pues obviamente tratamos como de compilar y cada uno le dará un enfoque. Y pues decir antes de empezar así ya formalmente que lo que pretendemos es crear pues pues una situación de reflexión, de cuestionarnos a veces por qué estamos pensando lo que pensamos o por qué no hacemos ciertas acciones. Y si alguien que nos ve tiene alguna aportación o alguna duda o incluso un contraargumento, pues estamos abiertos a esa situación, ¿vale? Bueno, me gustaría empezar con que pues no es tan fácil hablar de estos temas del alma y del espíritu. Generalmente se asocia el alma a una parte de una persona en un plano no físico. De repente se escucha esta idea de que si puedes ver al viento con una forma y es complicado, ¿no? Se relaciona mucho en cuestión espiritual en diferentes incluso religiones sobre que la alma puede durar incluso después de la muerte. Pues obviamente en muchos textos, incluso religiosos, nos hablan de que el alma antes de nacer, pues ya tiene una preconcepción y que toma forma en esta vida terrenal, que tiene que ver con la unión a un cuerpo físico. Y bueno, un poco haciendo spoiler, después de la muerte, el alma puede abandonar el cuerpo y va a un mundo espiritual, ¿no? Que ahí incluso muchas religiones también han querido darle como una explicación o incluso en cuestión filosófica o metafísica. ¿Qué onda con el alma o el espíritu? En forma muy sencilla, podríamos decir que el alma es algo vital al ser humano, es algo inmaterial. El alma tiene un contexto eh, sobre la palabra vida y tiene que ver con toda persona que esté viva o que incluso esté muerta, ¿no? El alma para muchos es como un receptor, como un recipiente, el cual se puede llenar con cierto espíritu. Es como, no sé, así como muy básico, es un vaso, el alma, y a veces entran espíritus en ese vaso. O sea, ¿de qué llenas tu alma, no? Puede ser alma buena, alma mala, no lo sé. A ver, vamos ahorita a ver qué dicen los compañeros. Y el espíritu se refiere, como ya lo mencionamos, también esta parte que algunos lo relacionan con la deidad. La naturaleza del espíritu es estar en comunión con el alma o estar vertida en ella. Y bueno, mucho tiene que ver hasta con el entendimiento y las acciones que hacemos. Se relaciona el espíritu con aquello que puede ser vertido en el alma. Y bueno, me gustaría, así como bajo este contexto, pues ahora sí escuchar a mis compañeros. Fernando, ¿qué onda? Cuéntame este primer punto
de alma y espíritu. ¿Qué onda? Qué, qué- qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu concepción? ¿O qué quieres aportar? Claro, pues como bien lo dice, contextualizando, para diversas creencias, diversas ramas del saber, diferentes religiones han tenido el alma en bajo a lo que conciben como el más allá, ¿no? Lo que hay más allá de la materia. Entonces, pues prácticamente encontramos desde los antiguos filósofos una explicación a lo que sería el tema de la concepción del alma. Yo creo que más adelante vamos a desarrollar muchos conceptos de estos. Yo empezaría por decir que uno de los que aborda estos temas sería Platón, ¿no? Como para poder entender la esencia del alma, ¿no? En sus grados de perfección. Después pues lo retoma Aristóteles y asimismo la teología cristiana lo retoma más adelante. Ajá. De momento podemos decir que Aristóteles consideraba que teníamos un alma racional, a lo que nos diferenciaba de lo que son los animales, que son los que tienen un alma sensitiva. Ujú. Y a la vez también nos diferencia el concepto por lo que son lo que son las plantas, que sería un alma vegetal, ¿no? Y bueno, de momento yo introduciría con este punto. No sé si Manuel nos pueda ampliar más el contexto del tema. Es interesante que tomas de las posturas de Occidente a los filósofos Platón, a Aristóteles, ¿no? Platón, el mundo de las ideas, cómo nos da una preconcepción, ¿no? Y por ejemplo, podemos enriquecer la diferencia que hay o que tomaban, por ejemplo, los griegos, en este caso a Platón, con el alma, ¿no? La diferencia del alma y el espíritu, ¿no? Es el alma, en la palabra griega neuma, ¿no? De latín también ánima, ¿no? Movimiento. Y el espíritu lo decían como el soma, que es esta separación, por así decirlo, que es la esencia. Y yo tomaría un poquito referente más al contexto de la teología de la iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica y principalmente con apertura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 23, que define precisamente esta separación de la dignidad del alma, del espíritu y la dignidad del cuerpo, que nos la cita de la siguiente forma, que les dice, el Dios de la paz los bendiga totalmente y se digne a guardarlos sin reproche en espíritu, su alma y su cuerpo hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos ahí, por ejemplo, estas concepciones de la esencia del alma y del cuerpo, de las dignidades que tienen, tanto el cuerpo en materia física como el alma en materia espiritual, que a veces nosotros creo que nuestra contemporaneidad no dejamos a un lado, como que lo dejamos subjetivo, como que hoy en la actualidad lo dejamos tan subjetivo, tanto el alma como el cuerpo. Poniendo un pequeño caso, pues ahorita, por ejemplo, que estamos los católicos, ¿no? Los cristianos en todo el mundo, más en la República Mexicana, como que dejamos un itinerario espiritual, lo dejamos como a tercer, cuarto grado, más nosotros latinoamericanos como que somos más de fiesta, pero como que la fiesta la orientamos al sentido del cuerpo, que ahorita vamos a entrar en algunos puntos que siento que vamos a tener esta unión, ¿no? Esta forma, porque a Ok. veces nosotros pensamos que celebrar la primera comunión, el bautismo, el matrimonio es fiesta, pero se nos olvida el lado espiritual o el lado que no vemos, la imagen que no podemos concebir, el lado espiritual. Y nosotros lo Ok, vamos a, a dejar más en el cuerpo, en los placeres, ¿no? ok, En una parte que veríamos así. qué interesante. Pues ahí me gustaría nada más así como para completar lo que está diciendo Manuel, que me llama mucho la atención, es pues como por ejemplo en el pueblo judío, sobre todo el ortodoxo,
la importancia y lo, hasta lo ritual que puede llegar a ser el matrimonio, ¿no? O en el mundo islámico, este, es decir, no quiero meterme en que sí esta religión, que es la otra. Obviamente nosotros tenemos una, y sí hay que decirlo, una tendencia al catolicismo, con, pues, un poco hasta incluso hasta con esta decisión de incluso la fe racional, de poner la prueba, ¿no? Hacer nuestra apologética y decir que sí es algo profundo, ¿no? Lo que estoy tratando de un poco aterrizar la idea de Manuel es que en la época en la que estamos, o en el contexto en el que estamos, que se está grabando en el 2024, sucede la fiesta o sucede la situación del espíritu, el alma, la carne, pero parece que hoy se está yendo más hacia el lado de la carne, ¿no? Sí. Se está perdiendo el punto de vista, pues a lo mejor hasta más profundo, que es la situación del espíritu, y eso nos da como justificación del por qué es importante los temas que estamos hablando. No sé si quieras decir algo, Fer. Sí, efectivamente, ¿no? Bajo el mundo en el que estamos viviendo, pues se está diluyendo esa espiritualidad, ¿no? Como lo habíamos visto en el programa anterior, ¿no? Hoy en día, pues, lo que nos llama mucho la atención es precisamente todo lo que nos llena en emociones, en materialismo, ¿no? Y dejamos a un lado el tema de espiritualidad. Y como resalta Manuel, finalmente nos hemos entregado a muchas pasiones, que es la concupiscencia del ser humano a primeramente ver sus necesidades corpóreas y después lo que son las necesidades espirituales. Entonces es uno de nuestros situaciones actuales en Occidente, que prácticamente está en decadencia por todo esto que menciono. Ujú. También yo me gustaría meter un tema sobre la mesa, es la nueva tendencia de la nueva era, ¿no? Que muchos creen hoy en día que podemos reencarnar, que el alma simplemente ocupa un cuerpo y en cuanto uno ya muere, ese cuerpo pues pasa a la tierra y en automático puede llegar a habitar otro cuerpo. Yo creo que también esas ideas hoy en día han estado muy presentes en muchos jóvenes porque pues prácticamente esta vida pues puede ser así al aventón, sin la necesidad de poder reivindicar ciertos patrones o valores tradicionales y lo dejamos al abandono porque creen o se mete la idea que puede haber una vida para poder reivindicar ciertos errores, ¿no? Entonces yo creo que aquí también no sé cómo ustedes ven ese tema de la reencarnación, ¿no? ¿Qué opinan? Híjole, pues es pues ahorita me hiciste acordarme de un país como la India, que está muy marcada esta idea de la reencarnación, a tal grado que en muchas partes de la India la situación de la vida, ¿cómo? O sea, creen tanto en la reencarnación, bueno, lo puedes ver incluso en su bandera, ¿no? Que es como un proceso, pero creen Sí. tanto en la reencarnación que llega un punto en que, o sea, dicen, bueno, en esta vida no me fue bien, ahorita, ahora que regrese, yo espero que ya las cosas vayan mejor, pero, o sea, dan como ese paso de decir, voy a regresar quizá en otro cuerpo, o en un animal, o en otra situación. Ahí nos estaríamos metiendo en otro tema también profundo, porque muchos, por ejemplo, en cristianismo o catolicismo, mencionan, por ejemplo, ¿no? La venida de Jesús, ¿no? Que si vino una vez, que si vino dos veces, que si hay una correlación con el alma y con el espíritu, pero creo que ahí nos estaríamos metiendo en un tema todavía mucho más complejo, porque él está pues, como Dios, ¿no? Y nosotros como seres humanos. Y bueno, ya que mencionas eso, yo solamente quisiera aportar eh, que sí, en cristianismo se habla mucho de la idea de la resurrección y esta idea de unir el cuerpo y el alma, este, pues en un tiempo, ¿no? O sea, en un tiempo, pues en un despertar, donde se vendrá como la idea del juicio, cosas así. Eh, Ujú.
pero yo creo que ahí empieza un poco la confusión porque entonces habrá gente que diga, bueno, es que yo puedo reencarnar en un perro, en un pájaro o en otro ser humano y entonces se le da vuelta el círculo. Y está la tendencia de decir, no, vas a ser juzgado por tus acciones y cuando venga el día del juicio, pues digamos, eso va a tener que salir a flote, ¿no? Insisto, tiene que ver con lo que dice Fernando, pero creo que eso incluso podría meritar, este, ya tema específico, la resurrección, ¿no? Sí. Pero no sé, a ver, Manuel, ¿qué onda? ¿Tú querías decir algo? No, al contrario, es más enriquecedor y como que tocamos ese punto a la mesa, ¿no? De la problemática del relativismo que hoy concierne a la humanidad, ¿no? Por ejemplo, vemos el budismo, como en este caso la India, ¿no? Donde surge el budismo. Eh, el, la otra religión que practicaba, por ejemplo, ponemos a colación este cantante, Freddie Mercury, ¿no? Que es igual parte de la India. Se me olvidó ahorita el nombre, lo tengo aquí en la punta de la lengua. Ese es el budismo, Hinduismo, hinduismo, Y creo que es zoroastrismo, ya me acuerdo. zoroastrismo, sí, Zoroastrismo, sí, 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 sikhismo, ok. el sijismo. Pero vemos la complejidad que es vasta, ¿no? Que vemos que el alma, el espíritu, que yo me acuerdo cuando estudiaba en el seminario, o sea, muchos ayeres, en el seminario a la Arquidiocesana de Monterrey, que si hay alguien que estudió, que haya un egresado, que haya un curioso, que por azares del destino le llegue, saludos, colegas, hermanos sacerdotes, los que ya están. Veíamos que la complejidad del alma no es efímera. Y iba a tocar un punto que me acordé muchísimo de una homilía de hace muchos años, de un padre que decía que las cuestiones espirituales, las cuestiones del alma, si fueran como un dolor de muelas, un dolor de cabeza, de estómago, de una enfermedad, correríamos rápido al médico para atendernos, ¿no? Como un dolor de muelas, así un dolor corporal. Pero como no lo sentimos el dolor de la transgresión, aquí hablamos también del pecado, porque es lo que mancha el alma. Y, por ejemplo, podemos hablar, no sé, del Génesis, ¿no? Un poquito referenciándonos a esta parte primigenia, ¿no? Que la humanidad reflejaba, ¿no? Que éramos iguales a Dios en sentido de inmortalidad, de conocimiento, de libertades, pero sobre todo como que teníamos esa inocencia y la serpiente que simboliza el mal, que simboliza al tentador, o como el pueblo de Israel lo conocía, ¿no? El acusador, ¿no? El acusador ante Dios, que podemos decir Dios. que como lo pondríamos en un contexto para los jóvenes, ¿no? Sería el chivatón que va y le acusa ante el papá, ¿no? Mira, es que hizo esto, aquello, ¿no? Pero no de una forma de presentarse como bueno, sino para decir, a ver, tu creación, ¿qué es lo que está haciendo? Pero Exactamente. nosotros somos seducidos por esto. Ujú. Entonces veo esa naturaleza y lo tenía muchas pláticas no solamente con compañeros, sino con familia, que platicábamos de del Génesis, ¿no? De dónde surge el pecado, de dónde surge la muerte, de dónde surge la corrupción del plan de Dios en el sentido de la eternidad, pero que aún así no es un Dios distante, no es un Dios lejano, sino es un Dios que se involucra en su creación, ¿no? No es como lo pensaban o lo piensan todavía la masonería, la francmasonería, del gran arquitecto, del gran relojero, ¿no? Hizo la creación y es autónoma y que se rasque como pueda, ¿no? No, vemos que si nos vemos en el Torá, en el Pentateuco, en los libros, de la reflexión de todo del pueblo judío, ¿no? Lo que llamaríamos, deuterocanónicos, por así decirlo, vemos que es un Dios constante, que es un Dios que está cercano a su criatura, pero de una manera un poco distante, como que quiere que la criatura se acerque, pero no sabe ni cómo.
como que ahí nos quedamos en ese plan por ejemplo, el pueblo de Israel, cumplir los preceptos de la ley, ¿no? Los 361 preceptos de la ley, y ya estamos en gracia de Dios y ya estamos bien, ¿no? Pero como que no exaltamos un poquito ese paso de fe que diría San Agustín, o San Agustín, el gran doctor obispo de Hipona, que para mí es un maestrazo, ¿no? A tantos años sigue enseñando y sigue dándonos una muestra de una espiritualidad natural, una espiritualidad que va de preguntas y respuestas, que uno sale al encuentro de Dios y Dios te sale al encuentro. Así es, Es un coloquio impresionante como nosotros ahorita, ¿no? Tres y personas es, que nos reunimos en preguntas y vamos vislumbrando muchísimas pautas que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta. así es. Claro, Si me permite, yo puedo Adelante. desarrollar un poquito esto a base de lo que yo he estudiado. Tenemos bien en cuenta que nosotros de este lado somos considerados como la parte occidental. Ujú. De donde vienen todas esas ideas son de la parte oriental. Occidente se ha considerado como una civilización dinámica que constantemente se actualiza, desarrolla y crea conocimiento y razonamientos. Esto lo da, lo nutre el precepto de la Biblia, que es ir a todo criatura y predicar el Evangelio. A través de ese mandato es que el cristianismo empieza a abarcar varias áreas. A la vez que abarca varias áreas, llega a nuevas culturas y empieza a evangelizar, pero a la vez adaptarse a nuevas corrientes de pensamiento. En el caso de Oriente, vemos que es una civilización que es más estancada, por así nombrarlo, que solo se enfocaba a ver la cotidianidad del día a día. Por ejemplo, la reencarnación lo asociaban mucho al concepto de la agricultura, en el cual nace la planta, empieza a crecer, empieza a madurar, da sus frutos y esa planta a la vez regresa a la tierra. Entonces, la civilización oriental empezó a asociar mucho lo que los efectos de la naturaleza se veía y se reflejaba, asociaba en eso también con el tema del ser humano. Entonces, por eso empieza a desarrollarse en esos lados del mundo esa concepción de que el ser humano igual hace el proceso de una planta. Crece, madura, se reproduce y vuelve a la tierra. Ajá. Entonces, por eso empieza mucho esa tendencia de creer que puede el ser humano reencarnar en otro cuerpo. Se contrapone con el lado occidental, que es prácticamente la respuesta bíblica que vamos a un día a resucitar. Ajá, este concepto de resurrección no se conocía hasta antes del cristianismo, no había una palabra para este tipo de actuar, ¿no? Del ser humano, que Dios haría para que volviera a la vida, pero ya con un cuerpo fuera de la materia y unido a lo espiritual. Ujú. Entonces yo creo que estas corrientes hoy en día las han adaptado nuevas corrientes como vuelvo al inicio, a la nueva era, que camuflajeado por muchas corrientes de creencia, la transmiten a los jóvenes. Y para mí el concepto de reencarnación, pues es un concepto tan vacío, porque es como dejar de no esforzarte en esta vida para ser buena persona, para salir adelante y decir, pues me voy hacia el vacío y tengo otra nueva oportunidad, ¿no? Que es como que una especie de placebo, de decir, bueno, hoy la estoy regando, pero tengo una última oportunidad de poder subsanar cualquier cosa. Entonces yo creo que ahí viene el paralelo, ¿no? Ya si lo metemos a la razón, pues la razón, como bien lo decía usted, profesor Cerviño, que Occidente también se ha desarrollado mucho en base al razonamiento, ajá, unido a la fe, lo cual, si uno lo mete, yo le hacía un ejemplo a mi esposa. Si fuese como válido el decir vamos a reencarnar todos, debería de haber como un equilibrio, ¿no? De tantos mueren y tantos nacen. Y aquí vemos que en base a eso no hay un equilibrio. Hay más, en algunas zonas más decesos, más mortalidad y en otros más nacimientos, ¿no?
Entonces, pues prácticamente en base a un pequeño razonamiento no se sostiene la idea de que pues prácticamente entre tantos mueren, tantos reencarnan. Entonces yo así como que para hacerlo así un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero un poco digerible, yo le explicaba esto, ¿no? Le explicaba yo a mi esposa. Entonces, bueno, de momento ese sería mi aporte. Sí, sería como un INEGI espiritual mundial, Así es, hay que, llevando como un control, ¿no? efectivamente. Bueno, nos está comiendo el tiempo, pero bueno, vean, amigos, ya estamos realizando algunas conexiones. Nada más aportar así rápido lo que decía Manuel y un poco lo que decía Fernando. Lo que decía Manuel entonces respecto al génesis, al origen, probablemente, y bueno, por fe lo menciono también, los primeros seres humanos sí eran superhombres, que vivían bastante tiempo y tenían un wifi ilimitado con una conexión mucho de mayor calidad con el jefe, con el creador. Entonces, creo que eso se perdió con parte de la historia con la serpiente, como dice, con el acusador, como dice Manuel. Y lo que decía Fernando de la importancia del cristianismo y de la predicación del evangelio, a mí se me estaba ocurriendo ahorita Etiopía, un país africano que por alguna situación lleva el evangelio por un etíope, le comparten parte de Isaías, el libro de Isaías, y hoy tú puedes ver una carga tremenda en Etiopía de una formalidad de iglesia y de conexión hasta, no sé, con una derivación hasta en el reggae y en el rastafari. Sí, sí. Cuando uno podría decir que es algo muy lejano, pero nos hace falta no ser tan eurocéntricos. ¿En qué sentido? La educación en estos países como el nuestro tiene una tendencia de lo que marca Europa y nosotros poco o quizá casi nada eh, conocemos cómo funciona Medio Oriente. Medio Oriente es muy espiritual, ¿no? Y nos hace falta conocer, si quieren algún día hablaremos de Abraham y las derivaciones que implicaron para Abraham, para Abraham, como algunos también pueden mencionar. Pero bueno, no me quisiera extender, más bien quisiera como nada más aportar eso. Y en la última parte, porque ya nos come el tiempo, tenemos como 5 minutitos. El alma y el espíritu se pueden estar alimentando de muchas maneras. Pues puede ser la oración, obviamente la lectura de las escrituras, pues obviamente las acciones también, hacer el bien, ser honesto, tener un diálogo genuino, la importancia de las palabras. Los judíos también mencionan que ni de broma, a veces uno tiene que estar diciendo tantas sandeces. La idea de la gratitud, ¿no? Yo estaba pensando incluso en Job. Eh, y bueno, la cuestión de tener conexión con el alma, el espíritu, el cuerpo, el contentamiento que le llaman también en la vida, a pesar de lo que sea, que ahí, por ejemplo, a diferencia de alguna situación budista o como de Asia, que es como que ponte en pausa, ponte un mantra y no está pasando nada. El cristianismo es mucho que a pesar de lo que estés viviendo, puedes tener contentamiento porque puedes mirar hacia un punto eterno y sabes que ahí viene tu respuesta, ¿no? Es el Y otro bueno, centro. exactamente. Entonces, pues es un poco cómo podríamos alimentarlo y eso es cómo podríamos tener un mejor contacto en esto que decíamos del alma y el espíritu. Pero bueno, no quiero quitar más tiempo. Si alguien quiere aportar, nos quedan. A mí me gustaría aportar, por ejemplo, ahorita que tocaste un punto muy importante, cómo nutrir el alma, cómo nutrir el espíritu. Yo, por ejemplo, tengo una autora que me gusta mucho, bueno, es una santa, ¿no? De principios del barroco español, Santa Teresa de Ávila, ¿no? Santa Teresa del Niño Jesús, que escribe una obra muy buena, muy, 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 muy coloquial, que es la obra del castillo interno, ¿no? Que nos habla de las pautas de la oración, que es como una huerta, que inicias labrando la tierra, quitando la mala hierba, la piedra,
y ya empiezas a preparar el terreno. Luego viene la brega, empezar a labrar. O sea, quiere decir que tomes un itinerario, un momento de oración, es decir, no sé, un devocionario, por ejemplo, nosotros católicos, ¿no? El Santo Rosario, el Via Crucis, o leer un pasaje de las Sagradas Escrituras, por así decirlo. Al principio cuesta, ¿no? Que empezamos a quitar toda la maleza, todas las ideas, empezamos a labregar la tierra, que es decir, ya empezamos a tener esa interacción. Luego dice Santa Teresa que es como sacar el agua del pozo y empezar a regar la huerta, ¿no? Que ya es la oración, que ya tenemos un itinerario, ¿no? Luego dice que es desviar el río que a la huerta, ¿no? Que ya el río, ya es fluida la oración, ya es algo, ya es un diálogo, ¿no? Que ya sientes que ya tienes ese diálogo y al final concluye Santa Teresa de Ávila que dice que sin mano del hombre, sin intervención, viene la lluvia que fecunda ese itinerario espiritual, ¿no? Que ya viene la mística, como ella lo pudo vivir en su tiempo, ¿no? Que le podían tocar una campanita y Santa Teresa que caía en éxtasis, que pocos o muy pocos santos de los que he llegado a leer o me han llegado la vida de algunos de ellos es impresionante, ¿no? Pero yo resumo con esto, o sea, de que nosotros tengamos un itinerario, como diría San Benito Abad, ¿no? Esta frase de los benedictinos, ora et labora, reza y trabaja, o en tu trabajo ofrécelo como una oración, como un diálogo, que lo hagamos de lo ordinario algo extraordinario, que siento que eso sería que lo que podríamos nutrir al alma verdaderamente, y tendríamos esa conexión de humanidad, ese diálogo constante del tú, el yo, el nosotros, ¿no? Ok, Así es. muy bien. Fernando, perdóname, pero me queda un minutito, algo que tengas que aportar de este punto. Yo creo que se va a Sí, quedar ahí en el tintero. sí, yo creo, será breve, nada más como breve. Yo creo que en estos tiempos de lo que son celebración de Navidad, profundicemos el sentido de la Navidad, ¿no? Podemos hablar que mucho rezar y todo, pero muchas veces también hay mucha gente que está fuera, ¿no? De estos contextos. Entonces yo invitaría a analizar estas fiestas, ¿no? El sentido más profundo, apartado del marketing y todo esto, para empezarnos de poquito, irnos adentrando. Y bueno, sería eso. Muy bien, pues está comiendo el tiempo, nos quedan como un minuto y medio. Yo nada más, así como en forma de conclusión, hay que alimentar el espíritu, el alma, hay que adentrarnos en la forma hay que disciplinarnos y como dice Fernando, ¿no? Hay que reflexionar que hace más de 2000 años vino alguien a refrescar una posibilidad para lo que nosotros éramos como gentiles, ¿no? Entonces, pues qué buena reflexión. Y no quiero quitar más tiempo. Manuel, algo que quieras, 20 Eh, segundos o 30 segundos. que nosotros nos tendamos la mano mutuamente, que tengamos esta relación, diríamos, vida espiritual, vida laboral o estudiantil y vida comunitaria, ¿no? Con nuestra familia. ¿Qué tanto tenemos ese equilibrio? Porque si tenemos ese equilibrio espiritual, tenemos ese equilibrio con el estudio, con nuestro trabajo y con nuestra familia. Yo con eso cierro. Ok, Fernando, un minutito, o 30 segundos, algo más. Bueno, pues muy bien, ahora sí que todo lo que se habló, hay para más, lo dejamos hasta ahí, ¿no? Porque hay mucha profundidad todavía. Sí, nos come el tiempo, también queremos hacerlo como muy puntual. Y pues, gracias Manuel, gracias Fernando. Esto se estará publicando en lo más pronto que se pueda. Y pues a todos los que nos estuvieron siguiendo, ojalá que nos dejen sus comentarios. Nos gustaría Cuídense mucho. leerlos. Bueno, igual. Gracias, Exacto. hasta luego. Gracias, gracias, es un gustazo. Bye. Igual.